Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante, digamos que complejo de entender, pero una vez que se entiende es muy sencillo. Hay un tema que se llama el cambio de época. Resulta que la época, ¿sí? Es el día en el cual se realiza el levantamiento y también se refiere al día en el cual se calcula el levantamiento o la época de cálculo. ¿Sí? Entonces, nosotros habitualmente utilizamos la solución semanal Sirgas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un chequeo de qué tan precisa es el modelo de velocidades, ¿sí? Vemos 2017. Entonces, para poder realizar un cambio de época se necesita un modelo de velocidades. Recordemos que ese modelo de velocidades está realizado en base a estaciones permanentes de medición continua, valga la redundancia, ¿sí? Que miden las 24 horas durante 365 días del año sin parar. Entonces, cada solución semanal se hace semana a semana y este modelo es construido en base a las coordenadas de cada semana. Se necesita como mínimo 2 años de grabación de datos para poder construir un modelo, digamos, de velocidad. Recordemos que este modelo de velocidades es únicamente horizontal, no es capaz de predecir las deformaciones verticales, toda vez que para esto necesitaríamos conocer las condiciones locales de cada lugar donde se encuentra el punto a analizar, y pues eso depende de la geología y depende de variables como tipo de suelo, etcétera, etcétera, así como si hay fenómenos de subsidencia o no, para lo cual lo que es Germán Drewes, ¿sí? Y Laura Sánchez, ellos la verdad no toman en cuenta el análisis para la altura, es decir, que nuestro modelo es netamente horizontal. Acá hay algo muy importante del modelo Vemos 2017 y quiero que lo vean, ¿sí? Entonces dice que utilizaron 515 sitios geodésicos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 28 de enero de 2017. ¿Sí? Entonces quiere decir que se utilizaron 3 años aproximadamente, ¿sí? Para poder, digamos que extrapolar un modelo de velocidades. Recordemos que si yo utilizo 3 años, lo máximo que yo debería, digamos, poder extrapolar hacia adelante sería el mismo periodo de tiempo, ¿sí? En este caso, aquí estoy, digamos que extrapolando, ¿sí? Muchas veces utilizan 5 años hacia adelante, no es que esté mal, pero leamos aquí algo muy importante. Dice, la incertidumbre media de Vemos 2017 se evalúa en 1 milímetro por año. Es decir, que incertidumbre es ese error que no se es capaz de predecir y que siempre va a estar ahí en nuestra, digamos, nuestro cálculo final. Dice que ese error es en la componente norte y sur. Y dice que es de 1.7 milímetros cada año en la dirección este-oeste, o sea, es mucho mayor en esa componente. Dice que hay valores de incertidumbres máximos de hasta 15 milímetros por cada año, ¿sí? Entonces dice, se dan en las zonas afectadas por fuertes sismos recientes, ¿sí? Entonces ellos especifican zona del Maule, norte de Chile, Ecuador y Costa Rica. Recordemos que estos modelos de velocidad se deben aplicar con criterio, toda vez que si ocurre un sismo, ¿sí? Muy fuerte, el punto normalmente va a sufrir una afectación que no es capaz de predecir un modelo, porque los modelos no son capaces de predecir sismos o no tienen en cuenta, digamos que la afectación por sismos. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, si en la zona ocurren sismos, así sean pequeños, pues no van a ser totalmente precisos estos modelos. Entonces yo quiero que evaluemos la calidad del modelo Vemos 2017. ¿Cómo lo podemos evaluar? Entonces, una simple idea, y es muy sencilla y es muy acertada, y es, como yo sé que yo no soy perfecto procesando estaciones permanentes, pues qué mejor que el propio Sirgas. Entonces vamos a analizar esos modelos de velocidades en base a la solución semanal que Sirgas mismo produce. Entonces vamos a utilizar la estación permanente Villavicencio llamada Vivi.
Aquí nos aparece un XYZ, recordemos que estas coordenadas son geocéntricas referidas al centro de masas de la Tierra. ¿Sí? Entonces X, Y y Z, ¿listo? Entonces Z coincide hacia el eje de rotación de la Tierra y pues X y Y es el plano, digamos que horizontal, donde debe coincidir con la línea del ecuador, ¿sí? Ya hacer un giro de 90 grados y coincidir. Bueno, entonces aquí hay una serie de coordenadas semanales, por ejemplo, podemos ver 2005, 21 de septiembre, 28, o sea, cada 7 días hay una coordenada semanal, ¿sí? Acá nos dice el tipo de alineación satelital, está alineado al IGB 14, o sea, lo cual está perfecto, está alineado con la última solución que proveen los satélites, es decir, que estamos alineados internacionalmente. Ahora, a mí se me ocurrió, digamos que, una sencilla idea. Yo dije, bueno, entonces voy a coger una coordenada X, escogí cualquier época, digamos en la época 2018, ¿sí? Y yo dije, ¿qué pasa si yo llevo esa coordenada utilizando este modelo, ¿sí? Digamos aquí le pongo 2018 y le pongo, digamos acá dice 3 de enero del 2018, entonces yo voy a ponerle 3 de enero del 2018. ¿Listo? Entonces vamos a probar la calidad de los modelos que producen Laura Sánchez y Germán Drewes. Recordemos que Laura Sánchez es una ingeniera catastral de aquí de nuestra gloriosa Universidad Distrital. Bueno, entonces esto no es para desmilitar el trabajo de nuestros investigadores, únicamente es para que ustedes vean que los modelos no son perfectos y sepan con qué errores están entregando las coordenadas finales. ¿Listo? Bueno, como un paréntesis, recordemos que este video lo hago porque cuando usted procesa, ¿sí? Normalmente usted tiene las coordenadas de una placa IGAT en época 2018 y usted debería llevar esa coordenada a la época actual de medición. Es decir, si usted hace el levantamiento hoy, 14 de marzo del 2023, usted debe coger esa coordenada y llevarla a época 2023 para que las efemérides sean equivalentes, las posiciones sean equivalentes, todo sea equivalente y usted obtenga una mejor precisión y una precisión final. Ya una vez usted termine su procesamiento de la red o lo que haya hecho, nuevamente debe devolver ese modelo a la época 2018. Y ustedes dirán, bueno, pero tanta redundancia, ir y volver, se debe hacer de la siguiente manera, ya que la teoría se debe hacer de esa manera, ya que la teoría dice que es de esa manera, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿por qué usar modelos de velocidades, sí? Entonces dice, el procesamiento de datos GNSS requiere las posiciones de la estación de referencia en el mismo marco de referencia, oígase bien, y en la misma época que las órbitas de satélite. Entonces, si ustedes procesan con coordenadas que obtuvieron en el año 2018, pues inmediatamente le están infiriendo un error. ¿Sí? Digamos que si alguien va y chequea su trabajo, puede encontrar 1 centímetro adicional, 2 centímetros adicionales, ¿sí? Que no corresponden por la época, sino corresponden por no procesar en la misma época. No sé si me hago entender. Si tienen dudas, voy a dejar el número y me preguntan a qué me refiero con eso. ¿Listo? Esto es para darle más precisión y ser más pulidos al entregar nuestros trabajos. ¿Listo? Acá dice, las posiciones de las estaciones semanales de las estaciones de operación continuas SIRGAS, red SIRGAS, satisfacen estos requisitos y por lo tanto es recomendable utilizar las estaciones SIRGAS con y sus coordenadas semanales como puntos de referencias para el posicionamiento GNSS preciso en la región SIRGAS. Si los puntos de referencia en un determinado levantamiento GNS no son estaciones SIRGAS con, se necesita lo siguiente. Entonces, oígase bien. Entonces, si usted utiliza placas del IGAT, acá es donde debe utilizar este modelo de velocidades, ¿sí? Entonces, bueno, veamos qué necesitan así a rasgo modo, porque ustedes pueden encontrar esta información. Yo voy a dejar los links para que lo lean a detalle. Dice, debe transformar las posiciones de referencia de la estación al mismo marco de referencia, oígase bien. Y recordemos que nuestro marco de referencia actual satelital, ¿sí? Es ITRF 2014, que está alineado a la solución de los satélites, que es IGB 14. Dice, entonces dice,
de transformación de las posiciones de referencia de la estación al mismo marco de referencia en el que se dan las órbitas de los satélites. Entonces pilas porque las órbitas de los satélites se dan en tiempo real, por eso se llaman coordenadas, digamos, transmitidas en tiempo real y están en un marco de referencia, ¿sí? Que es ITRF 2014 y GB 14. Bueno, entonces se deben utilizar el modelo de velocidades. Entonces acá nos dice, se deben reducir las posiciones de referencia de la época de realización a la época de observación. Óigase bien, es a la época de observación. Usted debe procesar todo en la época de observación, ¿sí? Se lo recalco porque muchas veces se comete el error, incluso yo por entregar trabajos rápido, yo introduzco solo la coordenada de la época 2018 de la estación permanente y ya, yo digo listo, mi levantamiento ya con solo haber hecho eso ya me quedó ajustado, pero yo sé teóricamente que eso tiene un error y que puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, sí, pero para mis trabajos es suficiente, pero yo sé que digamos lo que me pide el cliente es eso es lo que él necesitaba en su momento, no necesitaba precisión para túneles o para digamos una salida de una boca de un túnel y una para excavar, no necesitaba tanta precisión, ¿sí? Bueno, ahora, es decir, las coordenadas referidas a sirgas, entonces para no entrar en más preámbulos, acá explican ellos que se debe utilizar las velocidades en X, en Y, en Z, ¿sí? Entonces, obviamente aquí está los modelos, como por qué se debe utilizar en la misma época de referencia, ¿sí? Hay más diapositivas. Acá está Germán Drewes, es el que ha propuesto los modelos de velocidades junto con Laura Sánchez para la región Sirgas, ¿sí? Utilizando pues estaciones permanentes, ¿sí? Recordemos que la variación en altura elipsoidal es periódica y sinusoidal, ¿sí? Por eso necesitan mínimo 2 años. Esa cota es como una curva sinoidal que va hacia arriba y hacia abajo como las olas del mar. Bueno, es decir que esa altura elipsoidal con lo largo del tiempo va subiendo y va bajando y vuelve y sube y vuelve y baja sin tener en cuenta los efectos locales. Bueno, aquí por ejemplo se ve la serie, ¿sí? De coordenadas, por ejemplo para la estación de Ingiominas vemos que ella va digamos aumentando, ¿sí? Pero veamos que no obedece a una regresión lineal, sino es una regresión más sinusoidal, por eso se requiere eh, interpolarse con mínimo 2 años de datos, ¿sí? Bueno, entonces aquí ellos analizan, hacen sus, si ven estos saltos, entonces año a año, entonces todo eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay terremotos ocurren saltos, entonces obviamente el equipo se va a mover de la posición y por eso es necesario tener en cuenta esos saltos, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes qué ha pasado con Vivi, ¿sí? La estación permanente Vivi. Entonces, bueno, acá dice que para un posicionamiento preciso es necesario transformar, reducir las coordenadas por cambios de sistema de referencia satelital y por velocidades de los puntos terrestres. Bueno, entonces ya no lo recalcan, digamos, ya no lo recalcan W, retransformar las coordenadas nuevas a la época de definición por cambios de sistemas de referencia y por velocidad de los puntos. Bueno, entonces volvemos al archivo de coordenadas. Yo quiero convertir esta coordenada, entonces lo voy a hacer aquí, utilizando el modelo. No voy a utilizar el modelo Vemos 2009 porque ese modelo ya me está extrapolando con mucho error. O sea, ¿para qué utilizar un modelo muy anterior? Eso es si yo tuviera mi coordenada y hubiera hecho el levantamiento en 2010, pues utilizo el Vemos 2009. Recordemos que los modelos se van actualizando a medida que van pasando los años, ¿sí? En este caso aquí se actualizó en 2009, luego salió en el 2015 y ahorita me imagino que por tal cantidad de terremotos que han pasado salió en el 2017 y asimismo a su vez cada 2 años irán saliendo un nuevo modelo, puede salir el 2019 o en el 2020 dependiendo el tiempo que tengan los científicos. Bueno, entonces aquí yo le doy geocéntrica y aquí está la época de referencia 2018.002 y dice, ¿y cómo se saca esa época? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sale ese número? Es muy sencillo. 3 de enero significa que en el año, que tiene 365 días y dependiendo del año, que a veces puede ser 366,
yo divido 3 dividido en 365 y eso se lo sumo al año. Entonces 2018,0082, ahí está, bueno. Entonces si es el 20 de enero, pues divide en 20 dividido en 365 y sería, ahí está. Entonces lo que se hace es una simple división. Entonces aquí tengo mi XYZ. Vamos a empezar a introducir XYZ en época 2018. Ya entienden que es una época. Es la época en la cual se hizo ese levantamiento y se calculó el levantamiento. O sea, coincide el tiempo de observación con el tiempo del cálculo. ¿Listo? Entonces aquí yo introduzco X, introduzco Y para un mismo plano, ¿sí? A una misma Z, y introduzco una Z. Ahora yo le digo, venga, yo quiero comparar con el último dato, ¿sí? Que sería el año 2022 608, digamos, este. Entonces yo quiero ver qué diferencias hay con la solución que calculó el CIRGAS versus utilizando un modelo. Entonces yo le digo aquí que vaya hacia el año 2022 y aquí es el 10 de agosto. Entonces voy a agosto y el 10. Entonces aquí automáticamente le doy geocéntricas y le doy calcular. Entonces aquí vemos por ejemplo la X que me arroja 179.811.0.677. Entonces vemos aquí que ya hay una diferencia de 2 centímetros en la componente X. ¿Sí? Ahora para la Y dice que es 160.653 y aquí tengo la 645. Entonces voy a dar la lupa para que miren. Aquí está, mire lo que calculó el CIRGAS con su famoso software Bernice, ¿sí? Y aquí está lo que el modelo de velocidades predice para una estación permanente, es decir, que no le estoy metiendo el error por procesamiento, porque se supone que Bernice es el mejor software de procesamiento y tiene precisiones en procesamiento de más o menos 2 milímetros, es decir que la repetibilidad de los datos con Bernice es de más o menos 2 milímetros, ¿listo? Acá dice que 677 para la Y, ¿sí? Y 645 tengo aquí para la Y, una diferencia de 2.2 centímetros, o sea, bastante grande para solo pasar 2 años, es decir que por solo modelo. Entonces yo quise hacer una hoja de Excel, ¿sí? Con datos y yo dije, bueno, aquí tengo, voy a mostrar los datos. Dice, utilizando el modelo vemos 2017 y lo trasladé a la época 2022. ¿Listo? Entonces, estas son las coordenadas que la obtengo de aquí, del Manna. Entonces aquí las tengo, mire. 673, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es darle 3 decimales a esto. ¿Sí? Bueno, tal vez ingresé otra coordenada, ¿sí? Pero la comparación se puede hacer. Y la trasladé a época 2022, ¿listo? Luego cogí, esta la solución CIRGAS del año 2022, la convertí a Gauss-Krüger origen central, ¿sí? O sea, tengo coordenadas planas para poder comparar los errores en distancia, ¿sí? Entonces encontré los siguientes errores al comparar. 1.1 centímetros en la componente norte y como ellos mismos decían, la componente este tiene mayor error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde debemos tener en cuenta que al yo utilizar un modelo de velocidades, debo saber cuánto le estoy metiendo por año. Ellos afirmaban que el error por año promedio era de 2 milímetros, pero la verdad yo no creo mucho en eso. ¿Por qué? Porque mire, aquí yo obtuve el error verdadero. Aquí yo saco la componente de la posición, error en distancia, ¿sí? Obviamente debo aclarar que aunque el modelo es muy preciso, puede ser que aquí en Villavicencio haya ocurrido un sismo pequeño entre la época 2017 al 2022 y pues la estación se haya movido un poquito y por eso puede ser que el modelo no es tan preciso. La verdad no sé, creo que en este trayecto aquí en Villavicencio tal vez sí tembló, la verdad no recuerdo muy bien, pero pues tendríamos que ver en geominas, ¿listo?
Y pues no voy a hacer eso, la verdad solo les voy a mostrar que teniendo en cuenta la precisión del modelo más los sismos, etcétera, hay 5 milímetros de error por año, ¿sí? Al utilizar modelos de velocidades. Bueno, entonces imagínense ustedes coger una placa IGAT que está en época de referencia 2018, ¿sí? Y llevarla a la época de referencia 2000, digamos que estamos en el año 2023, ¿sí? Pues ¿cuánta diferencia en años hay? 5 años. Significa que yo en estos 5 años por utilizar ese modelo puedo cometer un error al entregar mis coordenadas de hasta 2.4 centímetros, y no tanto de entregar las coordenadas, sino es el error que se introduce por utilizar un modelo de velocidades. Entonces tengamos en cuenta todo este tipo de variables a la hora de utilizar modelos. Ahora yo dije, bueno, yo quise comparar la diferencia, ¿sí? Aquí les muestro esta diferencia. Es por haber comparado 1.1 centímetros, resté la coordenada de la solución semanal Sirgas digamos, utilizando el Magna Pro, y lo llevé a época 2022 y lo comparé con la solución Sirgas que está en azul de la época 2022 y me dio 1 centímetro con milímetro, 1.6, y listo. En Z no es objeto de comparación porque pues es un modelo horizontal. Entonces lo que hice fue dividir 2020 ese error, ¿sí? Que es sacar una raíz cuadrada de la posición de los deltas de norte y delta de este, y obtuve 5 milímetros por año. ¿Listo? Ahora yo dije, bueno, yo quise comparar qué tanto se ha movido la estación permanente del año 2017, ¿sí? 2018, perdón, al año 2022. Entonces yo ingresé las coordenadas en época 2018 aquí y lo que hice fue comparar. Entonces miremos que al yo restar solución semanal de época 2018 de Sirgas con solución semanal de época 2022 de Sirgas, tengo una diferencia de 4.8 centímetros. Es por eso que es importante utilizar estos modelos de velocidades, ¿sí? Porque si usted procesa un punto y le ingresa al programa de procesamiento la coordenada en época 2018, pues mire lo que la estación permanente se ha movido del 2018 al 2022, 4.8 centímetros, ¿sí? Lo cual por año, si yo divido esto, ¿sí? Digamos que aquí tengo las diferencias, vea, 2018 con 2022, ¿cuánto se ha movido esa estación por año? Entonces divido eso entre 4 años. Es decir, 1.2 centímetros por año más o menos se mueven debido al efecto de las placas tectónicas. Así las estaciones permanentes no estén sobre un macizo rocoso, pues digamos que simulan estar sobre la placa tectónica, ¿sí? Entonces digamos que aquí lo importante es ver la importancia de conocer cómo usar un modelo de velocidades y cómo aplicarlo. Una vez que hemos procesado nuestros puntos en época 2022, debemos llevar nuestro levantamiento a nuestra época de referencia que nos pide, digamos que el IGAT, que es la época 2018. Ahora, si ustedes dicen, bueno, pero yo veo que el error, ¿sí? Total aquí que le ingresó el modelo, que es de 1.9 centímetros, ¿sí? Y veamos que es la mitad de lo que se movió la estación permanente, ¿sí? Entonces ya ustedes sacarán sus conclusiones y digamos que analizarán cómo deben tratar los datos de acuerdo a las precisiones que ustedes están buscando. Muchas veces, si usted va a procesar datos milimétricos, pues trate de hacer toda la campaña en máximo una semana, ¿sí? Para que sus datos tengan la misma época de referencia en la misma semana y no tenga que utilizar modelos de velocidad, porque los modelos de velocidad no son precisos, ¿sí? Entonces, no combinar proyectos en épocas anteriores con épocas actuales, o sea, tener mucho cuidado. Si vamos a utilizar época actual, es época actual y procesamos todo en la misma semana con el posicionamiento de la misma semana. Evitar usar mucho estos modelos de velocidades para proyectos de ingeniería de gran envergadura, ¿sí? En los cuales necesitemos mucha precisión, ¿sí?
pilas con eso. Yo la verdad no acostumbro a usar modelos de velocidades. Yo lo único que hago es ingreso mi coordenada en época 2018 de la estación permanente según la solución Sirgas. Yo ya sé que la estación permanente se ha movido 4.8 centímetros, pero es que yo estoy entregando eh, mi proyecto en época 2018. Yo le digo al cliente, la época de referencia de cálculo en la cual le entrego su proyecto es la época 2018. Así digamos que la teoría me diga que debo llevar eso a la época 2022. Muchas veces no lo hago porque yo sé que ese error puede ser de 2 centímetros. En próximos videos les voy a mostrar y vamos a hacer una comparación de un procesamiento en la cual hago el deber ser versus como yo lo hago normalmente. Pueda que de pronto haya un error de 1 centímetro, 2 centímetros, pero para efectos digamos que legales o teóricos para mí no es mucho, ¿sí? Porque la diferencia entre épocas no es tan grande, ¿sí? Si ya fuera muy grande ya yo tendría que entrar a evaluar qué error me da, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo el solo usar el modelo en 4 años me está metiendo 2 centímetros de error. Entonces yo para qué le meto ese modelo sabiendo que me está ingresando un error por incertidumbre propia del modelo y de placas tectónicas que no conozco. No conozco si tembló, si no tembló, listo. Entonces realmente lo que se recomienda para mucha precisión en los proyectos grandes es tener su propia estación permanente privada y ser capaces de crear su propio modelo de velocidades para ustedes usarlo, ¿sí? Ahí en la zona, porque muchas veces esos modelos son extrapolados y se saben que lo que se extrapola tiene su incertidumbre, ¿listo? Muchas gracias, espero que este video les haya aclarado muchas dudas.